En este vídeo te voy a explicar uno de los workflows más importantes que se usa en la edición de vídeo profesional y te voy a enseñar a cómo poder aplicarlo a cualquier tipo de proyecto que hagas. Por último te daré algunos tips / secretos que yo uso en mis ediciones y me han hecho ahorrar mucho tiempo. Así que comencemos. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Madre mía, no os podéis ni imaginar lo que me ha pasado porque esta es la segunda vez que grabo este vídeo, porque la primera me ha tocado comerme el típico error de novato que se come cualquier youtuber que está empezando, y es que sí, he grabado todo el vídeo y no me he dado cuenta de si el micrófono estaba grabando. Entonces, pues bueno, como podéis entender, ha sido un palmazo de la hostia al darme cuenta de que después de grabar todo el vídeo se estaba escuchando el micrófono del ordenador. Pero bueno, y mira que esto yo lo he escuchado varias veces en vídeos, es decir, mira como tips para empezar a YouTube, siempre asegúrate que el micro esté encendido. Nada, como buen retrasado me he decidido, voy a ponerme a grabar y como salga, pues así ha salido. Pero bueno, gente, primer vídeo del año. Uno de mis propósitos de este año va a ser subir más contenido a YouTube, así que veremos a ver cómo progresa esto. Yo espero que sí y vengo con muchas ganas. Pero bueno, hoy toca hablar de edición de vídeo y antes de nada déjame ponerte un poco en contexto. Actualmente, aparte de dedicarme a la fotografía, también me dedico a la edición de vídeo en una productora de aquí de Valencia, una productora que se llama DHC Films, que muchos quizás la conozcáis por ser la productora que realizaba el famoso YouTube Rewind, el Rewind hispano. Pues bueno, llevo cerca de 2 años trabajando ahí como editor enfocado al sector de la publicidad, que es el actual rol que tiene la productora. En estos 2 años como editor he hecho un poco de todo, tanto pequeños y sencillos reels para empresas, como campañas nacionales para grandes marcas, como pueden ser MAU, Masterchef, e incluso el vídeo de lanzamiento del equipo de eSports de Mixwell, que la verdad es que este proyecto me lo gocé editando porque literalmente parecía una película. Pero bueno, también ha habido proyectos para empresas y marcas no tan conocidas, donde en general he podido aprender mucho sobre distintos workflows, como por ejemplo trabajar con archivos grabados en película y que el montaje mezclara tanto digital como analógico, workflows de gestión y de edición de archivos de cámaras como la Arri Alexa 35, la Alexa Mini o la Red Dragon, entre otras, vídeos con mucha carga de planos VFX, comunicación entre distintos departamentos de postproducción, enviar la timeline a los coloristas, enviar los AFs para que hagan el máster de sonido, en fin, todo lo que involucra este nicho de la edición. Pero bueno, tampoco me quiero tirar el pisto aquí y fliparme de que soy un editor mega pro, porque la mayor parte del tiempo toca hacer proyectos más sencillos y más básicos que pues bueno, vienen bien de vez en cuando para poder relajarse un poco y desconectar. Antes de continuar, quiero comentaros que si os interesa alguno de los workflows que he nombrado antes o que indague más en algún tema sobre la edición, hacérmelo saber en los comentarios y si veo que hay mucho apoyo haré un vídeo al respecto del tema que queráis. Y bueno, por último quiero añadir que yo empecé a editar más o menos con 13-14 años, allá por el 2013, con el mítico Sony Vegas, y con esto quiero decir que aunque lleve editando profesionalmente 2 años, siempre he estado ligado en mayor o menor medida a la edición. Así que sabiendo un poco esto, vamos con la primera parte del vídeo. Como sabréis los que os dedicáis a la edición o los que estáis más metidos en el tema, existen varios perfiles de editores. Y yo pues bueno, muy resumidamente los he decidido agrupar en 3 grupos. 3 grupos un poco generales, pero bueno, creo que se van a entender. En el primer grupo incluiría a los editores de batalla, que yo les llamo, que son típicos editores que pues bueno, entienden de After Effects, de Motion Graphics, saben editar bastante bien, también colorean bastante bien, hacen su sonido. Es como un editor que se craftea todo él, es como que para mí son máquinas. Luego por otro lado tendríamos el grupo de los editores de publicidad, campañas, teasers, etc. Y por último, en el último grupo tendríamos a los editores más de cine, documentales y ese estilo. Bien, pues déjame decirte que existe un workflow muy importante que se aplican a las timelines que se usan en el sector profesional. Digamos que es como un manual de timelines con unos nombres y roles específicos que todo editor tiene que saber y que también van a hacer organizarte de una forma mucho más eficiente o incluso dar un mejor servicio de cara al cliente / agencia. Y lo mejor de todo es que lo vas a poder aplicar a cualquier tipo de proyecto que hagas, tanto si es un proyecto gigante como un proyecto más sencillo. A continuación os dejo por pantalla un esquema general y ahora iremos uno por uno viendo y explicando su función. El assembly básicamente es el primer corte que hacemos de un proyecto. Revisamos brutos y hacemos una pequeña estructura en base al guión que tengamos, sin ritmo, sin música y sin efectos de sonido. El objetivo básicamente es ver si está todo el material y se entiende la historia. Normalmente este proceso se suele hacer de la mano del director o del realizador para que también vaya haciendo la selección de planos que más le guste. Bueno, aquí es donde empieza la edición real. Empezamos a establecer un ritmo más aproximado a lo que se busca. Ajustamos la duración de los planos, metemos música y efectos de sonido temporales, pero los cortes todavía siguen sucios y el montaje aún es muy editable. La idea es ir haciendo versiones hasta ir puliendo cada vez más y poder pasar a la siguiente fase. Bien, en esta timeline seleccionaremos en el caso de que haya los clips que se van a enviar a VFX, aunque muchas veces no sean los definitivos. Básicamente el objetivo es definir qué planos van a VFX y qué VFX van en cada plano, y también así los artistas VFX pueden ir trabajando y haciendo pruebas sobre algo. Bien, básicamente en este punto el montaje ya entra en una fase de bloqueo. Los timings están aprobados y el ritmo es el definitivo. La regla dice, cuidado, la regla dice, o sea, esto es sobre el papel, que después del picture lock ya no se toca ninguna duración. Y pues bueno, en este punto los artistas VFX ya tienen los clips y los planos definitivos.
Bien, en esta timeline ya recibiríamos los clips de VFX acabados y los integraríamos y haríamos algún pequeño ajuste si fuera necesario. Aquí ya tendríamos la timeline que enviaríamos al colorista y al igual aquí la que enviaríamos para que nos hagan el máster de sonido. Bien, aquí entraríamos ya en una de las partes más importantes porque es donde vamos a hacer los exports finales. Y también importante porque, como bien sabéis, cuando acabamos un proyecto nos toca hacer adaptaciones tanto en formatos como en duraciones. Pues todo este proceso se hará en esta parte. Y es muy importante que esté todo muy bien organizado. Que de eso, pues bueno, os hablaré ahora más adelante. Básicamente este va a ser nuestro archivo donde acudiremos cuando nos toque hacer algún export o nos pidan cualquier adaptación. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante también y es el cómo nombrar estas timelines. Sí que es cierto que no hay una regla general y específica de cómo nombrar las timelines, pero por lo que he podido ver yo a lo largo del tiempo de distintos profesionales, creo que esta forma funciona bastante bien y que yo, por ejemplo, uso a diario y la verdad es que siempre me ha ido genial. Vamos a poner un ejemplo sobre un assembly. Como veis, esta es la estructura de información básica que debería estar en cualquier timeline. Siempre importante poner el número de versión en la que te encuentras. Y también cada vez que vayamos a realizar un cambio, dupliquemos esa timeline y le asignemos el número de versión que le corresponde. Por ejemplo, si yo estoy en un RoughCut V1, envío a cliente para que me den feedback, lo recibo y voy a realizar ese cambio, duplico esa timeline y haría ese feedback sobre un RoughCut V2. Y así la V1 siempre se queda intacta por lo que pueda pasar. Porque imagínate que estás en una V5 y de repente el cliente o la agencia te dice es que nos gustaba más la intro de la V2. Pues tú ya ahí vas a tu timeline V2 y puedes coger todo lo que necesites perfectamente. Créeme, esto es bastante útil y te puede salvar más de una vez. Importante también el nombre del proyecto y el formato de la timeline. Sobre todo esto último será importante cuando estemos en los deliveries, o las adaptaciones, formatos y tenerlo todo bien organizado. Otro momento donde actúa muy bien el tener el número de versión es cuando pasamos de un RoughCut a un Picture Look. Os voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo me han dado un OK a un RoughCut V5, mi Picture Look será sobre la V5, no empezaría con una V1, de modo que la estructura quedaría así. Y por último, en los deliveries es importante siempre poner si estamos hablando de la pieza principal o de adaptaciones. En caso de las adaptaciones siempre es importante poner el tiempo, como por ejemplo en este caso una adaptación de 45 segundos. En caso de los formatos lo mismo, cambiaréis el número del formato y listo. Bien, como he dicho antes, esto no es 100% mandatorio, pero sí que creo que es importante que esta información básica esté. Pero sí que es verdad que luego le podéis cambiar el orden, ya eso depende como vosotros lo hagáis y os entendáis mejor. Entonces, sabiendo esto, puede que me digas, Silvio, todo esto está muy bien, pero ¿de qué me sirve a mí si no tengo trabajos donde tenga carga de VFX, donde tenga que enviar timelines a coloristas, etcétera, etcétera? Pues bueno, déjame decirte que todo esto se puede aplicar en mayor o menor medida a cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, esta estructura la puedes aplicar a cualquier tipo de proyecto que hagas. Incluso podrías quitarla de grade si quisieras, pero a mí me gusta dejarla para saber dónde empiezan las timelines en color en mi proyecto. Aquí ya va un poco a gustos de cada uno, pero lo guay es que cada uno use como una configuración que más le sirva. Por último, os quiero dar ahora unos tips de edición que a mí me han servido bastante y creo que son bastante interesantes. Y a la gente de a mi alrededor que se lo he ido explicando le han parecido bastante útiles. El primer tip es casi aplicable a cualquier tipo de software profesional de edición y es nada más y nada menos que las plantillas base. Bien, las plantillas base son proyectos que tú ya has creado previamente y que importas cada vez que empiezas un nuevo proyecto donde ya tienes todos tus recursos. No sé si me habéis entendido. Lo guay de esto es que cada vez que empiezas un proyecto importas esta plantilla base y ya tienes todos tus assets y recursos de edición. Por ejemplo, una de mis plantillas base es esta, donde tengo mis assets de sonido, algunos recursos de motion, el esquema de las timelines ya creado y una carpeta donde poner la música. Y luego tengo otras carpetas que pues bueno, dependen más del proyecto que realice. Y yo cada vez que voy a empezar un nuevo proyecto importo esta plantilla y ya tengo una base sobre la que trabajar. Pero lo interesante de esto es que puedes hacerte diferentes plantillas en función al proyecto que vais a realizar. Por ejemplo, una plantilla con tus recursos y tus assets para los vídeos de YouTube. Puedes hacerte otra incluso con los recursos de un cliente en específico. Sé que al principio puede dar un poco de palo crearte todas las carpetas, pero créeme que a la larga te va a ahorrar mucho tiempo. Pero lo importante es que siempre que acabes un proyecto borres todo lo que no sea necesario y te guardes esos nuevos recursos que has descargado para ese proyecto. Por ejemplo, si para el nuevo proyecto de Nike he utilizado unas plantillas nuevas que me he descargado o unos efectos de sonido que me he descargado, cuando acabe el proyecto borro todo lo que no me interese y ya los guardo para la siguiente plantilla base. Y ya tengo la plantilla base actualizada. Y de esta forma poco a poco siempre vas metiendo elementos. Al principio recomiendo no volverte loco, impórtate lo justo y necesario para empezar un nuevo proyecto y poco a poco ya lo irás rellenando. Vamos con el siguiente tip, que este ya es un poco más opcional, y es el de tener un disco duro SSD únicamente para todos los recursos de edición. Y esto está muy bien porque siempre puedes llevar contigo todas tus herramientas, todos tus recursos, sin importar en el ordenador en el que te toque trabajar, podrás enchufar y tener todo lo tuyo a mano. Pero al principio entiendo que si no tienes muchos recursos o muchas herramientas, no quieras gastar un SSD únicamente solo para esto. Obviamente puedes hacerlo en tu disco duro normal, pero siempre te recomiendo tenerlo bien organizado y bien dividido. Y por último, este es un tip que solo se aplica a los usuarios de DaVinci, pero bueno, creo
creo que en Premiere también se puede hacer, y es el hecho de colorear las bandejas en nuestro panel multimedia. Esto viene muy bien para separar visualmente el material con el que estamos trabajando y poder localizar todo más rápido. Yo, por ejemplo, suelo tener coloreado las carpetas generales y luego dentro de ellas las subcarpetas están sin colorear. Esto puede parecer una tontería, pero créeme que te ahorra mucho tiempo. Y esto lo puedes hacer dándole clic derecho a cualquiera de las bandejas que tienes en el panel multimedia, nos vamos a etiqueta de color y seleccionas cualquiera de los colores que tienes para elegir. Pues bueno, chicos, con esto despido el vídeo de hoy. Este ha sido un poco un vídeo más sencillito para empezar el año, pero bueno, tengo ideas guays para próximos vídeos, ahora lo que queda es que me ponga a hacerlas. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Si tenéis alguna duda, hacérmelo saber en los comentarios, dejaros un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.